Buenas tardes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades que nos acompañan, miembros de la Junta Directiva del Club de la Constitución, compañeros y señores y señoras que han venido pues atraídos por el conferenciante y la conferencia que se va a dar hoy. Tenemos un conferenciante de lujo para inaugurar lo que sería el posverano, y que un poco quizá influidos en otra época, porque ha habido mucha presencia universitaria en la dirección, en la presidencia de este club, pues se consideraba este mes como la inauguración del curso del Club de la Constitución en materia de conferencias. Tenemos un conferenciante de lujo, que es el excelentísimo señor don Carlos Rojas García, cuya semblanza la hará el señor secretario don Manuel Morales. Por tanto, le dejo a él. Sí decir que me une una amistad muy grande que con Carlos, primero el paisanaje, puesto que yo también nací en Motril, como sí sirve aquello de nadie es profeta en su tierra. La verdad es que a pesar de mi cariño por Motril, muchas veces veo que Motril me tiene un poquillo olvidado, pero no pasa nada. Yo me casé en Motril, además, porque como los motrileños somos muy cabezones, en lugar de ir al pueblo de mi mujer, que era en Málaga, pues mi mujer tuvo que venir a mi pueblo, que era Motril. Bueno, tenemos esa idiosincrasia. Mi primer trabajo también fue Motril, con una empresa que se llamaba Construcciones Pérez López, y que fue muy famosa, y aún quedan muchísimas edificaciones, tanto en Torrenueva, como en Salobreña, como en Almuñécas, como en la misma Motril, donde yo tuve un piso enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Y yo siempre tendré, y recuerdo además que en mis tiempos de mi primer trabajo se celebraban en la biblioteca de Motril una serie de charlas y conferencias donde teníamos siempre la presencia de la Brigada Político-Social por si decíamos algo que no fuera inconveniente, cosa que se decía, pero el policía también era amigo nuestro. Es la ventaja de una ciudad pequeña. Motril ha tenido mucho dinamismo y mucha vida, y nos ha dado pues un excelente alcalde. Después dejó el ayuntamiento para pena de muchos que consideramos que lo estaba haciendo muy bien, pero lógicamente él ha seguido su curso de honores, como decían los romanos, y ha continuado por el Parlamento, ya como digo, y al final, pues, en la última legislatura parlamentaria estaba en el Parlamento español. Como digo, pues el tema de la conferencia es interesante porque estamos hablando de futuro, de unas infraestructuras que van a afectar justamente, porque Granada todavía no se ha enterado. A mí los madrileños que dicen que ellos bajan a Granada, nunca entendí aquello, porque siempre, y que el territorio de Motril acababa en la venta de la angustia, se decía en aquella época, pero nunca he entendido por qué hemos estado siempre de espaldas unos a otros, sobre todo durante muchísimo tiempo, y seguimos de espaldas aunque no queramos reconocerlo. Y es imposible considerar un desarrollo de nuestra provincia sin un eje fuerte entre Motril y Granada, más importante que el eje que se podría establecer con otras ciudades andaluzas. Porque las otras ciudades andaluzas que nos interesan tienen otros objetivos. Motril es más grande que muchas ciudades, muchas capitales de provincias de la nación española. Entonces, ¿hasta qué punto? No es más grande que Teruel y más grande que Ciudad Real, y ha sido un pueblo que, permitirme esta digresión, que ha estado en la mar, pero sobre todo ha sido un pueblo de vega e industria. Ha desarrollado los frutos tempranos, los productos tropicales con una gran imaginación. Ahora parece que otros se quieren llevar la gloria. Y ha sido también un pueblo industrial. Ha tenido una azucarera, ha tenido la papelera y tiene una vocación industrial. Y ahora mismo el puerto de Motril, que está aquí el presidente de la autoridad portuaria,
quiere desarrollar un polígono industrial que creo que es fundamental al lado del puerto, porque además tiene la ventaja que no tiene edificaciones cerca, por tanto se puede desarrollar lo que se quiera, y que yo, que le sugería a su antecesor que se analizara la posibilidad de un puerto franco para Motril, vuelvo a sugerirle desde aquí, aprovechando esta tribuna, que sigan insistiendo en ese principio, que también le va, por cierto, a los catalanes. Y es una lástima que en los países como Italia, donde tienen un desarrollo muy alto en unas regiones y otras en otras, el Mezzogiorno, con todos sus problemas, sin embargo, cuando se establece una planta industrial de automóviles, Alfa Romeo, no lo establecen en el norte, lo establecen en el sur, en el Mezzogiorno. Y sin embargo, aquello fue, desde luego, en tiempos del gobierno de Franco, se establece la SEA en Cataluña, se establece un puerto franco para favorecer sus exportaciones y sin embargo no se piensa que aquello debió ponerse realmente en Andalucía. Hay que potenciar ese puerto y es fundamental para ello las infraestructuras que nos va a comentar nuestro conferenciante, don Carlos, porque el puerto de Motril tiene que unirse a Granada por algo más que una carretera. Estamos hablando de algo que todo motrileño aspira, que el famoso ferrocarril a Motril, que siempre nos han dicho que era imposible y que ahora parece, con el estudio de la universidad, que es viable. Tenemos un pantano que no riega ni da luz durante 15 años, con todo lo que puede suponer de desarrollo no solo para Motril, sino para toda la costa, con problemas a veces, como sabemos, de suministro de luz y con necesidades para los frutos de temprano. Y ahí está, dos administraciones diciendo que la una tiene que hacerlo, el otro lo tiene que hacerlo, pero que nadie hace nada después de una inversión monstruosa. Todo esto, la verdad, es que desde el punto de vista de la propia Constitución, está diciendo que hay algo que no funciona, que la igualdad entre los españoles, por lo menos para los distintos gobiernos, teniendo en cuenta el tema, en este caso la provincia de Granada, no se cumple. Por todo ello, y puesto que es el que nos interesa que nos hable, yo paso primero la palabra al señor secretario, Manuel Morales, para que haga la semblanza de nuestro conferenciante. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Carlos, bienvenido. Bienvenido y, por supuesto, un honor para el Club de la Constitución recibir a tan ilustre conferenciante, ciudadano de Motril, nacido en Motril, casado y padre de dos hijas. Difícil para que les habla hacer una semblanza breve, razonablemente breve, dentro de lo extenso de su currículum, pero procuraré que no dejarme en el tintero algunos de los aspectos más importantes. Desde el punto de vista de formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, completa los cursos de doctorado en Derecho Internacional Público en la misma universidad y realiza con éxito el programa de liderazgo público en emprendimiento y sector público impartido por la Deusto Business School. Abogado, actualmente miembro del Colegio de Abogados de Granada. En el año 1991 se afilia al Partido Popular con motivo de su refundación y desde entonces comienza su participación activa en Nuevas Generaciones a nivel orgánico, hasta que en 1997 alcanza la presidencia del Partido Popular en Motril. Elegido alcalde de dicha ciudad en el año 2003, fue el máximo regidor municipal durante 3 mandatos, en los que la ciudad vivió una auténtica revolución de modernidad. Fue nombrado portavoz del Grupo Popular en Andalucía en mayo de 2012 y, a resaltar dentro de su actividad como miembro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, destacaríamos que ha sido, entre otras actividades y responsabilidades, vocal de las siguientes comisiones: de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, de Interior, de Defensa, de Justicia, de Asuntos Exteriores y de la Comisión Constitucional. También ha sido vocal de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados y portavoz adjunto de la Junta de Portavoces desde el año 2016 a 2018. Hasta muy recientemente, en esta última legislatura, ha sido portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, donde accede siendo el número 1 del Partido Popular al Congreso por Granada.
Como digo, una breve semblanza y de nuevo ratificar, es un honor para nosotros recibirle, don Carlos. Pues muchas gracias, secretario, querido secretario del Club de la Constitución. El honor es mío, presidente. Queridos amigos, muy buenas tardes. Estoy muy honrado de estar aquí. Y querido presidente del Club de la Constitución, ¿qué diría vuestro tío si nos viese en esta guisa a usted y a mí? ¿Qué obra construiría al ver a nuestra querida España en esta situación política? Seguramente alguna magistral de color ácido y de interpretación severa. Queridos amigos, muy buenas tardes, ya casi tarde noche. Es para mí, como decía, un honor poder hacer uso de mi palabra en un edificio de estas características, el colegio mayor más antiguo de España, construido en 1649, joya de la historia granadina y cuna de tan buenos y afamados estudiantes colegiales, como mi paisano, el motrileño Luis de Belluga, más conocido como Cardenal Belluga, que fue además virrey de Murcia y virrey de Valencia, y le faltaron 6 votos para ser papa. O el sexitano Manuel Seijas Lozano, ministro de Fomento, que también estuvo aquí, o Natalio Rivas Santiago, de Albuñol, ministro de Instrucción Pública y diputado en el Congreso, o Ángel Ganivet, escritor y diplomático, o Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institución Libre Enseñanza, o nuestro gran poeta Federico García Lorca, por citar tan solo algunos de los ilustres estudiantes de este afamado Colegio Real de San Bartolomé y Santiago en el que nos hallamos. Quiero agradecer especialmente al Club de la Constitución que me haya dado la oportunidad de hablar de la provincia que más amo de España, como pueden comprender nuestra querida Granada, de su futuro y un poco de su historia. Y queridos amigos, escuchar a un político hablar de futuro no va siendo ya tan habitual en otras formaciones políticas. No es la mía, el Partido Popular, de la que me honro en pertenecer. La política se ha hecho muy líquida, casi instantánea. Las redes sociales están transformando todo el mundo de la comunicación y también el de la política, como era de suponer. Y hay muchos políticos pendientes de disolver el azucarillo, en lugar de pensar cómo van a afrontar los años venideros para servir mejor a los españoles. Ya les puedo asegurar que yo no soy uno de ellos. Mientras esté en lo público pensaré siempre en cómo puedo servir mejor y me dispondré a hacerlo sin más cálculos que el interés general. No vamos a caer en los errores de los que solo miden las encuestas, a los que solamente les interesa el poder. Porque veamos el panorama de hoy. No puedo empezar esta charla de infraestructura sin analizar el panorama que está viviendo nuestro país, porque afecta también a las propias infraestructuras. Una repetición electoral provocada por el empecinamiento del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus cálculos electorales. Pero ojo que las elecciones las carga el diablo y alguien le puede decir a Pedro Sánchez «Quo vadis, Pedro?». Hoy, de hecho, ya hay encuestas que vaticinan la caída del PSOE. No me refiero al CIS. Tezanos nunca haría bajar al Partido Socialista. Por Dios bendito, ni lo pensé. Recordemos lo que le pasó a Susana Díaz al adelantar los comicios por sus cálculos electorales. Hoy está en los escaños de la oposición. Y cierto es que mucha gente que acude a las urnas va sin duda a preguntarse quién va a representar mejor el futuro de sus hijos. Aquellos que viven obsesionados con estrategias electorales y solo hablan del pasado y buscan el enfrentamiento, o aquellos que quieren poner soluciones a los problemas y afrontar con medidas los grandes retos que vienen, que pueden ser las infraestructuras, la inmigración, el agua, la despoblación o el deterioro medioambiental. Son los grandes retos que tenemos que afrontar, pero de verdad, y para eso necesitamos conciliar muchas voluntades y estar en muchas negociaciones que son nuestra responsabilidad, pero no mirar exclusivamente al pasado como desgraciadamente hacen algunos. España no se merece la situación que está viviendo por mero electoralismo. Todo el mundo ha visto este juego de tronos y esta impostura falseada. Todos hemos visto cómo el Partido Socialista y Podemos han sido capaces de ponerse de acuerdo en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas, sin ningún problema. ¿Y qué ha pasado entonces a nivel nacional? Pues ha pasado que sencillamente Pedro Sánchez ha utilizado su prerrogativa para convocar otros comicios, para no pactar y para llevarnos a otras elecciones. Y lo más lamentable es que protagonice una farsa donde parece compungido ante la repetición electoral. Eso es exactamente lo que está pasando y a mi juicio es inaceptable. ¿Se imaginan que tras todo este teatro pierde el gobierno después del 10N? Pues es exactamente lo que muchos estamos deseando y para lo que vamos a trabajar, si me permiten la licencia. Y no tanto centrándolo en el actual presidente en funciones y en su derrota, sino centrándolo
en la alternativa, en el presidente popular Pablo Casado, que es el exponente de la política seria, que conoce bien España y que quiere mucho a Granada y demuestra que le importa nuestra tierra y va a hacer lo posible porque alcancemos mayores cotas de bienestar y prosperidad. Necesitamos esos representantes públicos, luchadores, que trabajen los temas de su provincia como hormiguitas, pero que los defiendan como gladiadores. Necesitamos la reconexión con los ciudadanos y dar al trabajo que hacemos la importancia que tiene. Por eso me siento muy honrado de estar aquí y poder expresarme. Luego vendrán otros seguramente foros y se expresarán de otra manera. Esa es la libertad. Eso es por lo que luchamos día a día. Y cada uno tiene su postura, cada uno tiene su ideología y cada uno la defiende lo mejor que sabe y que puede. Pero eso es sano, siempre que se defienda con miras de interés general y no exclusivamente de interés electoral. Necesitamos la reconexión, siendo el pegamento de la sociedad, el hilo conductor que atestigüe a Granada como la provincia con más oportunidades de España, sin medias tintas, sin partidismo, sin fisuras. Nuestra determinación será clave para que en toda España conozcan que nuestra situación es determinante y que esta provincia merece un sitio entre las más importantes de toda la nación. El de la más bella ya lo ganó hace mucho tiempo, coincidirán conmigo. Queridos amigos, en el Congreso somos legisladores, pero además ejercemos el control al gobierno, como saben, como sabe aquí Mercedes, que estuvo en el Congreso y lo hizo con brillantez. Y yo añadiría algo más. Tenemos que ser los embajadores de esta provincia, con un papel proactivo. Ya no basta con hablar de la belleza de Granada o de sus bondades. Ya no basta con relatarlo, con contarlo, con escribirlo. Hay que traerse aquí al terreno a todo aquel que pueda aportarle cosas a nuestra tierra. Todo aquel que busque nuevas oportunidades o tenga capacidad de influir en que las tengamos, como muestra un botón. Este pasado fin de semana ha girado visita en 2 días a Granada el máximo representante de la oficina de Taiwán, el señor Lui. Pues el señor Lui, por poneros un ejemplo que describa la potencia económica de Taiwán, en Taiwán se fabrican el 90% de todos los componentes del iPhone. El máximo representante de Taiwán ha estado un día visitando empresas en la zona del área metropolitana, reuniéndose con los empresarios, visitando empresas que ya están exportando a Taipei y que van a incrementar su exportación tras esta visita, y luego ha estado conociendo la Alpujarra. Al día siguiente estuvimos con el presidente de la autoridad portuaria, a quien quiero agradecer toda esa gestión, porque estuvimos con decenas de empresas en el puerto, algunas de ellas están hoy aquí, para fortalecer las exportaciones de nuestra provincia en el mercado asiático. Probablemente esta visita, la del máximo representante de la oficina de Taipei en España, haya resultado un éxito y tras la misma las exportaciones con Asia se vigoricen. Todo esto ha sido posible, ¿por qué? Pues porque llevamos 8 meses de trabajo llamando a la oficina de Taiwán para que visite Granada. 8 meses a razón de un envite de llamada por semana. Y al final ha venido, y al final ese negocio se va a hacer. Y al final los empresarios van a tener una puerta y una plataforma al exterior y a Asia que antes no tenían. Ya también depende de ellos el saber aprovecharla, pero ya está ahí y hemos conseguido que esa plataforma pueda ser una realidad. Acción. Tenemos que tener acción, no podemos parar, queridos amigos. Acción realista y contundente. Pero déjenme que les diga algo, que les cuente una interioridad. No estoy cómodo con el quejío permanente, como mi compañero José Luis Rodríguez calificaba en el Parlamento de Andalucía, la política de confrontación del Partido Socialista en Andalucía cuando quien gobernaba en la nación era el Partido Popular. Ese era el quejido permanente, era un lamento para uso una vez más de confrontación política con otra administración de otro signo político. Craso error, así no vamos a ningún lado. Así puedes arañar unos votos, pero no vas a arañar progreso, empleo y riqueza para España. No podemos tampoco caer en permanentemente, decir que estamos aislados y somos los últimos en todo. Eso no va conmigo. Si no sabemos saborear nuestros éxitos, aunque muchos de ellos sean tardíos, entraremos en un halo de desilusión que afectará a nuestro ánimo, o en un mundo onírico del que nadie nos va a querer despertar. Estamos mejor, pero aún no estamos bien. Nos falta mucho para estarlo. Así lo definiría yo.
Analicemos brevemente lo que ha pasado, aunque solo sea para apuntar lo que hemos hecho bien. De niño me gustaba mucho la política, de pequeñito, y sigo en ella porque afortunadamente no me ha dejado de gustar. Aún tengo ilusión por cambiar las cosas, igual que la tiene el alcalde de Churriana, que está aquí, al que quiero dar las gracias por venir, y a compañeros del partido de Santa Fe. Están luchando por cambiar sus ciudades y lo están consiguiendo. Esa es la política. Cuando falta ese espíritu y ese corazón en la política, es mejor irse. Cuando lo que se quiere es solamente ganar las elecciones para mayor laudo del que las gana, mejor no estar. Cuando de verdad se quieren transformar las cosas, es de verdad cuando necesitamos más a esos políticos que hay, y muchos. Habrá otros que no, pero yo conozco muchos, como los que están en mi partido, como los que están aquí, que quieren transformar la realidad, que quieren las infraestructuras. Y yo digo que yo tengo esa ilusión intacta por transformar las cosas, por poner mi grano de arena en la sociedad para mejorarla. Cuando era un chaval leía siempre las noticias del Ideal, especialmente aquellas que afectaban a la anhelada autovía de la costa. No podía entender cómo con las posibilidades que teníamos se nos dejaba aislados. Siempre había un recorte en el periódico para aquel gran orador y diputado que era André Ollero, quien no paraba de preguntar por el estado de las obras. Ustedes lo recordarán al tiempo que lo estoy narrando, porque seguro que lo han vivido cada uno de ustedes. Pero el estado de las obras era que las obras no estaban. Luego la discusión de cómo estaban los proyectos o cómo no estaban. Hubo tiempo de conos, que también lo recordarán ustedes, el cono que enterramos finalmente en ese acto cuando se terminó la autovía y ya estaba durante mucho tiempo la autovía en marcha. Hicimos el entierro del cono de forma secular y aquello tuvo un recuerdo a todos esos tiempos donde hemos tenido que circunvalar, incluso por los Guájares, para llegar hasta Granada tras horas de conducción. Bueno, eso ocurrió en nuestra provincia, eso es nuestra historia. Había tiempos de colapsos y horas eternas para cubrir el trayecto Motril-Granada de apenas 70 kilómetros. También veía a otros colegas luchar por la autovía, como nuestro querido Alberto Martínez, Eugenio Castillo, Juan de Dios Martínez Soriano. Todos ellos legisladores, como Kiki Díaz-Berber, en el Congreso o en el Senado. Aquello fue sufrido hasta que un gobierno del Partido Popular, en alternancia también con otros del Partido Socialista, consiguieron finalizar la A4. Probablemente gracias al esfuerzo y la lucha de todos ellos, y por supuesto gracias al empuje de los medios de comunicación, de la sociedad civil, la autovía se finalizó. Quedaba por hacer la del Mediterráneo, se llamó la T invertida, al cruce que a las puertas de Motril sortearía el mítico túnel de la Gorgoracha. Pero al final fue una Y invertida. Da lo mismo la letra. El caso es que la música, como bien saben, tardó demasiado. Esta obra también se retrasó más de lo previsto. Tuvimos que empujar todos los alcaldes, que nos metimos un día en las Cortes Generales para hablar de lo nuestro y exigir soluciones. Hasta Pepiño Blanco, en su visita a la costa, se negó a recoger la información del desaguisado y del parón. Y aquí una anécdota que les quiero relatar. Con el cambio de gobierno, en los primeros meses del Partido Popular y en mitad de una crisis económica feroz y a punto del rescate, recuerdan, inicio del año 2012, hicimos el más difícil todavía, finalizar esa autovía en tiempos de crisis desconocidos hasta entonces. Convencimos a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, de recorrer en coche todos los tramos de la nueva autovía, en una visita in situ a la zona, desde Motril hasta Adra. Fue, aunque parezca increíble, la primera ministra en hacerlo. Nadie había recorrido esos tramos, tramo a tramo. Ningún ministro de España antes. Nadie, de ninguna formación política. Ella fue la primera y quisimos que así tomara testigo de la situación que había realmente en nuestra provincia y parte de la provincia de Almería. El resultado es que fue una obra prioritaria para España y la autovía se terminó. Así no le extrañará a nadie que nombráramos a Ana Pastor presidenta de honor del Partido Popular de Granada. Porque finalmente, hace no tantos años, 4 para ser exactos, se va a cumplir ahora en octubre, acabó el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, poniendo en servicio la autovía del Mediterráneo. Posiblemente, si no hubiésemos luchado por esa autovía, aún al día de hoy no estaría finalizada. Nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos y por nuestra provincia. Por increíble que pueda parecer, estoy convencido de que así sería. Las infraestructuras, si no peleas por ellas, no llegan. Es igual que la libertad, es igual que la democracia.
Parece ciencia ficción que no las tuviéramos, pero la realidad es que si no luchas por ellas van achicando el espacio. También hemos peleado por el AVE y afortunadamente ya está aquí. Tenemos que exigir mejoras en las frecuencias y en los tiempos porque sabemos que hay espacio para la mejora con la variante de Loja y con el soterramiento a la entrada a Granada. Y no podemos aceptar la situación actual que al día de hoy Renfe está sometiendo a nuestra provincia, diciendo que no hay billetes a partir de noviembre o creando una inseguridad jurídica total para las personas que quieran sacar su billete y recortando frecuencias. Hay que exigir que las frecuencias sean transparentes, que se pongan más frecuencias y que desde luego se informe a la ciudadanía en tiempo y forma. La puesta en marcha del AVE ha sido una de las mejores noticias para Granada en los últimos tiempos y sigue consolidando a la provincia en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. El Partido Popular ha sido un gran aliado del AVE. No en vano, ha sido todo el esfuerzo presupuestario de los gobiernos del Partido Popular el que especialmente con la apuesta política por la alta velocidad situó a Granada, y esto es historia reciente de nuestra provincia y nuestro país, como primera provincia inversora de toda España durante 4 años consecutivos. Eso se hizo y el resultado ahí está. Hoy tenemos AVE, que hay que mejorar, pero hoy tenemos AVE gracias a esa voluntad popular. Otra infraestructura que va a ir mejorando con mucho espacio para mayor conectividad es el Metropolitano de Granada y las VAUs más conocidas como vías de aglomeración urbana. Son las infraestructuras necesarias para hacer de Granada la gran Granada con la que todos soñamos y poder hacer una ciudad más agradable y más competitiva. Aquí tenemos la suerte de contar con todo el apoyo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que se está volcando con Granada, y para qué decir la extraordinaria suerte de tener a una consejera como es Marifran Carazo, de Fomento precisamente, cuyo corazón late por la ciudad de la Alhambra. Queridos amigos, queremos agradecer también el esfuerzo especial de los concejales del equipo de gobierno de la ciudad de Granada, que son hoy los protagonistas de peso de la gestión del ayuntamiento y que están realizando una extraordinaria labor. Aquí tenemos a uno de ellos, a Carlos Ruiz Cosano, al que le agradecemos su presencia y también haber dado ese paso importante para decir ¿qué puedo aportar yo a mi ciudad y a mi sociedad? Esto es un esfuerzo, esto es un paso adelante que doy sabiendo que voy a tener que renunciar a otras cosas, pero así es la política. Y eso merece también un agradecimiento para aquellas personas que con su vida, con su profesión resuelta, deciden dar un compromiso por su ciudad y una oportunidad, sin duda, a la mejora de la gestión y del servicio público. Los grandes retos que nos quedan son la línea 400, esa conocida autopista eléctrica del norte de la provincia entre Caparacena, Baza y La Ribina, y que es una infraestructura que fue considerada prioritaria en el Plan Eléctrico Nacional, así como la ampliación de Sierra Nevada o el acelerador de partículas, una obra que es importantísima para el futuro de Granada. Mención aparte merece la segunda circunvalación de Granada. El gobierno del Partido Popular la dejó casi finalizada y desde la moción de censura y luego el gobierno en funciones, esta obra se ha visto ralentizada y es fundamental para el desarrollo granadino. Y por eso vamos a empujar en esta legislatura, si estamos en el gobierno, desde el gobierno, y si al final estamos en la oposición, cosa que creo que no va a pasar, desde la oposición. No podemos bajar la guardia. La igualdad constitucional nos lo demanda. Como bien sabe, este club de la Constitución con el que he tenido el honor de trabajar tanto aquí como en Madrid en interesantísimos actos. Como dice el artículo 9.2 de la Constitución, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por eso hay que pelear por las infraestructuras en la provincia, cada hora, cada segundo, como algo propio de nuestro proyecto de vida. Las vamos ganando y las vamos disfrutando. Hoy disfrutamos de estas autovías y del AVE. Creemos que venía de molde, pero no ha sido así. Han llegado porque lo hemos querido, porque lo hemos ansiado y porque lo hemos trabajado. Hoy nuestra competitividad es mucho mayor, porque tenemos sendas autovías que nos conectan, por ejemplo, desde la costa a 3 aeropuertos internacionales en tan solo 1 hora. En solo 1 hora. Nuestro puerto tiene un acceso directo a la autovía y eso ha fortalecido de tal manera
al puerto de Motril, que es el puerto de Granada, cuyo presidente está aquí haciendo una extraordinaria labor, lo ha fortalecido. ¿Y de qué manera? El crecimiento es exponencial. Si alguien no lo sabía, esto es empírico en la economía, querido presidente, tú que conoces muy bien de esto. Cuando hay infraestructuras y hay una buena dársena, el crecimiento es exponencial, no hay quien lo pare. Invertir en Granada hoy es un éxito. Y tenemos que hacérselo ver a todos los grandes fondos de inversión, a todos los países que quieran poner aquí sus raíces para fomentar el empleo. Y tenemos que estar convencidos de ello. Es un éxito. Es un éxito porque hay comunicaciones. Es un éxito porque hay terrenos vírgenes. Es un éxito porque hay oportunidades de negocio por toda nuestra provincia, porque tenemos una tierra excepcional. Y es un éxito también porque tenemos a los granadinos que vamos a empujar para que así sea. El crecimiento del puerto ha sido fuerte y vamos a procurar que siga fortaleciéndose con el ferrocarril. Una vez más tenemos que iniciar otra demanda, esta histórica, pero hay que iniciarla ya, no la veamos lejos. Pongamos la semilla, pongamos a crecer y a regar esa semilla para que sea un árbol fuerte y consigamos que haya un puerto que un tren que una al puerto de Motril con Granada. En 1905 se abrió en Granada una suscripción para la construcción del ferrocarril que uniera a Granada con Motril. Por aquel entonces, fijaros, os digo una pequeña anécdota, mi tatarabuela, Camila Moré de la Torre, viuda de Emilio Moré, aportó 1 millón de reales, que imagino que en sus tiempos sería un pellizco. De eso hace más de 100 años. Es hora de asumir nuestra responsabilidad y relanzar una salida a ferrocarril para el puerto de Granada. Felicito, como decía, al puerto, porque está haciendo de palanca sobre todos estos estudios y con la universidad, el Diario Ideal, los medios de comunicación, la sociedad civil están consiguiendo que esto suene. Fijaros, hablamos de 1905, prácticamente en la fecha del nacimiento de un puerto singular, el puerto de Motril, en la costa de la provincia de Granada. Y hace tan solo unos años, no mucho, año 2005, el puerto de Motril conseguía ser autoridad portuaria propia. Y desde entonces ha seguido creciendo, debido, entre otros factores, a su privilegiado enclave y a la mejora de las comunicaciones de las que hablábamos. Sin embargo, y pese a esas mejoras más que notables, está ahí esa asignatura pendiente de que es el único puerto de interés general que no tiene unión por tren. Y eso tenemos que solucionarlo. El puerto de Motril cuenta con unas instalaciones modernas y unas inversiones en los últimos 5 años de más de 20 millones de euros que hizo también el gobierno del Partido Popular y por las que hemos estado luchando en Madrid y en Sevilla. Son compromisos con un puerto que cuenta con 1 millón de metros cuadrados para su expansión y tiene un enclave que no tiene par. Se halla dentro de un nudo de comunicaciones terrestres y marítimas en la ruta que conecta el Mediterráneo con el Atlántico. Seguro que luego hablaremos más del puerto, porque como está aquí el presidente, yo no voy a relatar ahora todos esos beneficios. Pero sí decir que fijaros que el año pasado la subida de Motril, ya con la autovía, la subida del puerto de Motril, el aumento en mercancías fue del 24,7%, cuando la media nacional de aumento fue del 3,1%. O sea, el puerto se sitúa 21,5 puntos por encima de la media nacional en crecimiento. Esto es algo extraordinario. Probablemente no lo saben todavía esos fondos de inversión que andan por Madrid, por Londres o por Nueva York, pero lo sabemos nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es que lo sepa todo el mundo, porque esos ratios de crecimiento no son normales, son espectaculares. Y a veces entramos en el lamento y el quejío permanente sin darnos cuenta de las joyas que tenemos en nuestra provincia. Tenemos que ser nosotros los que pulamos esas joyas, los que hablemos de Granada, los que contemos esto, los que no caigamos en la desesperación, sino los que digamos que esto tiene una gran proyección y que Granada es la provincia con más capacidad de crecimiento de toda España. Y por tanto nos tienen que ayudar entre todas las administraciones a poner esas infraestructuras en marcha, porque entre otras cosas le interesa a todas las administraciones. Esto es, como se dice, un win-win. Si al final aquí estamos desarrollando el acelerador de partículas o el tren, estamos desarrollando Andalucía y estamos desarrollando España. El tráfico rorro igual en el puerto ha aumentado de forma exponencial. Por tanto, vamos a acabar con los mitos y las leyendas y vamos a hacer con voluntad política que este tren sea posible. Entre mitos y leyendas estaba aquello de la pendiente. Dice, no, es imposible hacer
el tren Motril-Granada por la pendiente que hay. Bueno, pues la pendiente de Málaga-Antequera en los estudios se demuestra que es mayor que la de Motril-Granada y ahí sí tiene conexión ferroviaria. Vamos, por tanto, a por ello, porque la primera vez que se reivindicó el tren Granada-Motril fue en el año 1886. Yo creo que ya es hora de ponerlo en marcha. Queridos amigos, aquí seguro que va a haber un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas. Yo, desde que estoy en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía, me ha pasado siempre igual. Lo he hecho porque creo en ello. Si puedo sacar una iniciativa por el consenso de todos, me da igual que la firmen ellos y que se la arroguen ellos. Lo importante es que salga hacia adelante. Y la iniciativa del tren estoy convencido que va a tener el consenso de todos los grupos políticos. Tenemos más retos fundamentales para el empleo y diría yo que para alcanzar la igualdad con otras provincias. Son uno de esos obstáculos que hay que remover, que precisamente pues habla el artículo 9,2 de la Constitución que acabo de citar. Se trata de la construcción de los espigones que protejan nuestra costa tropical y para las que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha un plan especial que presentó en 14 actuaciones concretas y en 21 millones de euros. Ese plan tiene que salir adelante y no se puede parar. Otro de los planes que ha tenido una ralentización después de la moción de censura. Otro desafío es aumentar el número de amarres con la construcción de una marina interior en Playa Granada. Granada está muy desfasada con respecto a otras provincias en número de amarres. Y no podemos dejar pasar esta inversión, tenemos que hacerla. Contamos ya con empresarios que están dispuestos a hacer la marina interior. Vamos a darles esa oportunidad, siempre, obviamente, con respeto escrupuloso a las garantías medioambientales. Existe otro frente abierto muy importante del que hablaba nuestro presidente del Club de la Constitución al principio. Eso es la presa de Rules, un auténtico motor de empleo cuando estén construidas las conducciones. Esta presa está situada, como saben ustedes, en el cauce del río Guadalfeo y recoge las aguas de parte de Sierra Nevada, de Sierra Lújar y de la Contraviesa. Su construcción necesitó de una gran inversión pública de la que todos nos acordamos, incluso con un modificado muy importante del proyecto que tuvo que pasar por ley, tuvo que pasar por el Congreso en su momento. Se terminó en el año 2003, pero desde entonces la presa no ha tenido prácticamente utilidad al no tener hechas las conducciones, convirtiéndose así en lo que llamamos un día la mayor piscina de Europa, lo cual constituye no otra cosa que un gran fracaso de la administración pública. Y aquí la administración pública se tiene que meter como tal, toda la administración pública. Fracaso de los partidos y fracaso de la administración pública en general. Y se hace urgente y necesario corregir esta trayectoria de la administración. Lo que hemos hecho en los últimos años, cuando ha tenido la oportunidad de recoger estas competencias que eran de la Junta de Andalucía, no quisieron hacer las conducciones y otra vez las devolvieron al Gobierno central. Yo digo que al final el reparto competencial y el Estatuto de Autonomía y la Constitución no es a beneficio de inventario. Es que si te toca una competencia la tienes que ejercer. No se hizo en este caso y con una excusa se mandó otra vez al Gobierno central. Bien, pues el Gobierno de Rajoy en estos últimos años ha conseguido algo muy importante. Hacer el proyecto básico, es decir, la ortofoto, el gran mapa ya está construido y sobre ese proyecto básico ahora hay que pasar una declaración de impacto ambiental y empezar con 11 proyectos ejecutivos para desarrollar todas las conducciones de la presa. Es una labor ingente, pero en estos 2 últimos años de Gobierno Popular se ha hecho algo muy significativo, que es dejar toda esa trama administrativa del gran proyecto básico realizada. Ahora hay que empujar para que estas conducciones puedan ser una realidad. La obra es ingente, es millonaria, se calcula que casi 300 millones de euros esas conducciones, pero es fundamental, porque si hay algo que está estudiado que puede crear empleo, es la presa de Rules, no hay duda. Se ponen en marcha 10.000 hectáreas de regadío y eso rápidamente tiene una proyección en número de empleos que se han calculado, tirando por lo bajo, en 8.000 nuevos empleos. Si queremos fijar la población, si queremos que los jóvenes también puedan labrar tierras nuevas, tenemos que dar esas oportunidades. Un ahorro energético de 4 millones de euros supondría, anuales, hacer las conducciones. ¿De quién? De los agricultores que están pagando ese dinero en electricidad por bombear el agua ahora a tierras que luego serían regadas directamente por la caída del agua de las conducciones directamente a sus tierras. Por tanto, un ahorro energético de 4 millones de euros anuales. Reducción de emisiones de CO2.
Se calcula 14 millones de kilogramos de CO2 al año derivado del ahorro energético al reducir los consumos eléctricos u otros combustibles empleados en el bombeo de agua. En la actualidad el proyecto básico, como decía, está finalizado y hay que empujar esos 11 proyectos constructivos para que finalmente las conducciones sean una realidad y la presa de Rules deje de ser la mayor piscina de Europa. Por eso apoyamos e impulsamos de manera urgente y prioritaria el inicio de las obras de las canalizaciones del sistema Beznar-Rules. Una vez más, los Juegos de Tronos y la moción de censura y el gobierno en funciones ha paralizado todos estos 11 proyectos básicos, algo inaceptable. Cuando nosotros nos comprometimos en el Congreso en esta legislatura para hacer iniciativas de la costa de Granada, dijimos que la primera iniciativa que íbamos a poner en marcha en el Congreso era una proposición no de ley para que se hiciera inmediatamente las conducciones de la presa de Rules, y hemos cumplido con nuestra palabra. Después de eso nos hemos reunido con los regantes, después de registrar esa iniciativa, con los regantes, y a la vez en la misma reunión estaban miembros de otras formaciones políticas. Pues ocurrió exactamente lo que os decía hace unos minutos. Planteamos que esta iniciativa fuera firmada por el resto de formaciones políticas, así lo hicieron, junto con los regantes, le dieron el visto bueno y ahora la iniciativa es de todos. Da igual, a nosotros no se nos caen los anillos ni nos van a quitar méritos por que la iniciativa la firmemos todos. Creo que es un mérito en general de todos y también de nosotros mismos compartir la iniciativa que es interesante para el interés general y que puede servir. Se trata, amigos, de la presa de Rules, se trata de economía, se trata de empleo, se trata de oportunidades de futuro para Granada, que es para lo que estamos aquí y para lo que, mientras tengamos ilusión y ganas, vamos a seguir aquí si los ciudadanos nos dan la confianza. Muchísimas gracias por permitirme intervenir en este foro. Muchas gracias. Muy bien, pues a partir de ahora, con un ruego, por favor, desde la mesa, el que se abre un turno de preguntas y el que quiera, por favor, que lo indique para que se le pueda acercar el micro y así pueda quedar la pregunta adecuadamente grabada. Muchas gracias. Yo quería comentar un asunto que es una aspiración de Granada desde hace aproximadamente 40 años, que es el teatro lírico, teatro de la ópera para Granada. Eso, como digo, se viene hablando desde entonces, ha habido reuniones, ha habido intervenciones e incluso el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento en las últimas elecciones lo llevaba en su programa. Esto no surgió de una manera, podemos decir, de una manera así sin motivo ninguno. Es que hay que tener en cuenta que Granada tenía 3 teatros que daban regularmente temporadas de ópera. El Teatro Gran Capitán, ya desaparecido hace tiempo, el Teatro Cervantes, también desaparecido, y el actual Teatro Isabel la Católica. De manera que en finales del siglo XIX, algunos de los estrenos de la ópera de Rossini o de Verdi, el estreno en España, tuvo lugar en Granada. Y yo personalmente, como soy, aunque mi campo es la medicina, pero soy un gran aficionado a la música, y creo que esto es una cosa importante para Granada, de manera que tanto que se nos llena la boca de la cultura de Granada, la Granada cultural, y sin embargo ese asunto, como digo, lleva ya ahí, digamos, totalmente olvidado desde hace más de 40 años. Entonces yo lo que vuelvo a proponer aquí es que este es un asunto que debería de tomarse en cuenta, porque hay ciudades en España menos importantes que Granada, por supuesto, y tienen, por ejemplo, un teatro de la ópera. Y no quiero poner nombre y no quiero especificar, pero vaya que eso es una realidad. Entonces yo lo planteo aquí y que como usted la exposición que acaba de hacer de todas las actividades que está llevando a cabo el Partido Popular, sin embargo, este asunto, que para mí personalmente y para muchas personas, y lo que es la importancia de la cultura, pues ha quedado, digamos, soslayado. Coincidimos en el 100%. Efectivamente, el Partido Popular lo propuso para ponerlo en marcha en este mandato y ojalá que pueda ser así. Nosotros desde el Congreso, si tenemos la oportunidad de volver a estar representando a los granadinos en el Congreso, que no le quepa duda que una de las iniciativas que vamos a llevar va a ser esa. Y vamos a hacer también reuniones con toda la sociedad civil, con las personas que puedan asesorarnos, con el propio Ayuntamiento de Granada para que nos ayude y
lanzar una iniciativa donde podamos también reivindicar el mundo cultural tan importante que tiene Granada, que es una ciudad donde realmente la cultura se vive y donde, no sé cómo decirlo, los artistas cuando vienen aquí y representan obras de teatro se sienten no solo cómodos, sino que quieren volver a repetir porque saben de ese ambiente cultural que se destila en Granada. Y por tanto, bueno, lo que le quiero agradecer es la intervención, más que nada porque la hago también mía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, querido Blas. Quiero deciros que en la última visita que hizo la consejera de Cultura hizo una apuesta firme y hay en marcha un proyecto de para empezar los estudios que entrará probablemente en los presupuestos para iniciar los estudios. Que digo que va a entrar en los presupuestos de este año un dinero para empezar los estudios de construcción y proyectos de ese espacio escénico. Lo importante de esto, y eso es un compromiso que hizo público la consejera de Cultura en la última visita que hizo a Granada institucional hace un par de semanas. Lo importante de esto es que seamos lo suficientemente capaces de llevarlo a cabo en el sentido de no montarnos en castillos en el aire, aprovechar bien la ocasión. Es cierto que ahora vienen en un futuro 2 eventos muy importantes. El primero de ellos es el 500 aniversario de la Universidad de Granada y luego ya se trabajó desde hace unos años que hay que reactivar todo esto, las distintas comisiones de cara a la próxima capitalidad cultural de Granada en 2031. Pero es muy importante que todos estos proyectos se lleven de forma muy coordinada entre todos, tanto entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la propia universidad, y se haga siempre con un gran sentido de la practicidad, es decir, que realmente aquellos pasos que se vayan dando se vayan haciendo bien. Pero quiero decir que la consejera efectivamente ya ha hecho un apoyo claro y conciso sobre este tema y incluso con un apoyo económico para empezar a retomar este tema que se abandonó desgraciadamente hace unos años. Bueno, yo más que una pregunta quiero hacer una reflexión que debe de servir para hacernos pensar a todos y por supuesto también a todos los miembros del Club de la Constitución. Como bien ha dicho el ponente, como había dicho mi amigo Carlos, el puerto ha iniciado una reivindicación de la línea ferroviaria con una base sólida, una base que procede del estudio de la Universidad de Granada, cuyas conclusiones definitivas las vamos a tener seguramente antes de que termine incluso el mes de septiembre. Durante el mes de octubre se va a hacer una presentación del proyecto tanto en Granada como en Motril y a partir de ahí se puede abrir un camino de reivindicación en el que, si es verdad, y yo tengo que agradecer a toda la sociedad granadina, que hemos tenido un apoyo unánime por parte de todos los partidos políticos, en especial por parte del Partido Popular, en este caso, en el que Carlos ha presentado una moción, una PNL, una propuesta en el Congreso de los Diputados, en su momento, y va a empezar un camino importante en el que yo, lógicamente, tengo que pedir el apoyo a toda la sociedad granadina. Una vez que se exponga ese estudio, que es un estudio además que dice que el ferrocarril y la conexión ferroviaria entre el puerto, Motril y Granada no solamente es viable técnicamente, que ha sido el mito que nosotros queríamos y pretendíamos desactivar, sino también económicamente puede ser un aliciente importante a la hora de los tráficos. Ahí se va a empezar un camino al que yo lógicamente pido el apoyo de toda la sociedad granadina, desde el convencimiento de que la infraestructura, especialmente las infraestructuras terrestres, ¿no?, todas en general, también los edificios y las dotaciones culturales, pero fundamentalmente la infraestructura viaria y ferroviaria son lo que hace de verdad que una región, que una comarca, que una provincia se desarrolle. Y lo hemos visto con el ejemplo que ha puesto Carlos en el puerto de Motril. Desde que se terminaron las 2 autovías, es decir, la invertida, el puerto de Motril ha crecido por encima de la media nacional todos los años y sigue creciendo. Es decir,
se ha abierto una posibilidad enorme con esa infraestructura. Las cargas especiales, las cargas de proyectos, las palas de los aerogeneradores que todos hemos visto. Es decir, al final las grandes infraestructuras son las que de verdad crean riqueza y generan empleo, que es el verdadero problema que nosotros tenemos aquí. Por tanto, desde ese convencimiento, yo sí voy a pedir bueno, pues el apoyo también del Club de la Constitución, puesto que se han manifestado incluso, bueno, por los colegios profesionales, se han manifestado prácticamente toda la sociedad, las asociaciones empresariales, asociaciones y colectivos de todo tipo, partidos políticos, las instituciones, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Granada, por supuesto también los de la costa, como no puede ser de otra manera. Es decir, yo creo que las infraestructuras son importantes, me parece muy acertada la temática que hoy se ha traído aquí, porque de verdad es la que hace que las provincias se desarrollen y se impulsen. Buenas tardes, felicidades a la presidencia por esta convocatoria en el Club de la Constitución, trayendo a nuestro representante del Partido Popular y de la coalición centro-derecha que gobierna en Andalucía después de 40 años de dominio socialista. Lo que voy a decir es una noticia muy fresca, que nos concierne mucho al Club de la Constitución, porque hace pocos meses, hace semanas, tuvimos un contacto con un instituto de la ciudad de Granada con motivo del 40 aniversario de la creación del Aula de Estudios Europeos. De esa ilusión en la que vino incluso un hijo de Granada, profesor de la Universidad de Barcelona, de familia muy conocida nuestra, y alumno del instituto, a dar una conferencia. Y estuvieron presentes el presidente del Club de la Constitución, el secretario, que está a su izquierda, a su derecha, y salimos muy desanimados, porque su compañero de gobierno en el centro derecha, que usted sabe lo que estoy diciendo, el del consejero de Educación, no hizo ningún gesto, pese a que yo personalmente le dije en una ocasión muy señera lo que estaba deseando el padre Manjón, que Europa entera deseaba revalorizar los 40 años de europeísmo en Granada, que ha sido fundamental. Bueno, pues la conclusión, para ir resumiendo, es que ayer me llama el director de instituto y me dice: Antonio, el señor Imbroda, que no lo nombraba, nos comunica que al Instituto Padre Manjón se le va a conceder el bachillerato internacional que hemos pedido hace 40 años. Ya era hora. Pero lo que es buena hora es que mi representante del Partido Popular, el primero en boga, me tome nota, como está haciendo, porque va a ser una noticia muy importante, porque estamos recuperando la ilusión que se nos había ido en los cauces de este verano tan estólido que hemos tenido desde el punto de vista político. No quiero decir más porque no tengo el material, pero tengo la satisfacción de la llamada telefónica de ese director amigo que nos recibió a nosotros hace 3 meses y que francamente creo que va a haber una oportunidad de que antes que termine el año, querido Carlos, podamos celebrar el 40 aniversario del europeísmo en Granada, diciendo que hay un señor que ya ha desaparecido, que amó a España y que amó a Granada de forma muy especial. Y bien merece un homenaje que ustedes, muchos de los que están aquí, han conocido, uno de los cuales es Franco Marciale, que ha sido condecorado por el rey de España y que su hijo, hoy rey,
fue el que llevó a Estrasburgo la encomienda de Isabel la Católica. Por ahí, y nada más que aquí, quiero terminar esta intervención porque pronto las noticias vendrán dadas. Pero a ti personalmente, punta de lanza de la representación granadina, te vamos a dar noticias frescas. Hemos estado abandonados, pero entendemos perfectamente por qué. Es decir, el espejismo electoral, los 4 intentos de poner orden, en fin, en esta cuestión de representación nacional, ha hecho perder muchas ilusiones. Yo creo que esta rectificación que ha venido de la parte, en fin, del señor Imbroda, va a resucitar grandes ilusiones en la educación y principalmente en ese instituto del que yo he sido vicedirector. Muchas gracias. Y a mí me gustaría que en el futuro, cuando todo esto se vaya de alguna manera aposentando y la noticia se haga ya una noticia pública, podamos compartir más cosas y más retos. Y yo me ofrezco a que a través del Club de la Constitución tengamos contacto directo para llevar esta iniciativa desde Granada a Europa y conectemos con el Parlamento Europeo y podamos ir allí juntos a explicar qué es Granada en Europa, qué ha sido y qué tiene que ser Granada en Europa. Yo estoy convencido que nuestros compañeros allí en el Parlamento Europeo nos van a facilitar esa labor. Podemos armar una gran idea, proyecto, con que vender nuevamente nuestra provincia, nuestra ciudad de Granada, con esa historia donde se pone la semilla de lo que hoy es España, con orgullo y con satisfacción. Me dicen, para el presidente de la autoridad portuaria, que nos gustaría que el Club de la Constitución presentara o en Granada o en Motril, no tenemos inconveniente, ese estudio de la universidad y que generar a través nuestra un debate. Así que, don José, en sus manos está. Yo sí quiero hacerle una pregunta a Carlos, que a su vez se dividen en 3, como la Santísima Trinidad. La primera y la segunda son temas que están saliendo en el periódico que no dejan de mosquearnos. Uno de ellos, porque lo han mencionado, la infraestructura de las playas, los espigones. Acaba de salir alguien, no sabemos en nombre de quién, diciendo que eso no es necesario. La segunda, se ha creado un estado de opinión en contra de una línea eléctrica que va en la zona del Valle, en una de las zonas más deprimidas de Granada, y que en este momento está peleando en contra de que venga esa línea. Es decir, en el norte estaban peleando, en el norte de la provincia, para que viniera la línea 400, y una que le regalan a la zona, que me parece que recorre prácticamente de norte a sur por esa zona del Valle, la provincia de Granada, pues ahí unos talibanes han convencido a los del pueblo diciendo que aquello pues se van a matar las aves y no sé qué historias más, y que se va a perder el turismo de cortijo y toda esta serie de historias. Y están consiguiendo, movilizando a la opinión pública con manifestaciones, pues todos estos talibanes tienen una capacidad, no tienen representación política, pero tienen una capacidad de manejar las redes sociales, que son la repera, y de convencer a los ingenuos de que eso es un desastre. Eso es un tema que no hemos visto una reacción por parte es una línea que está concedida, que está en vías de hacerse, es decir, como siempre, cuando más inoportuno es cuando surgen estas cosas, y que la gente por donde pasa la línea no son conscientes de que, por ejemplo, si se quiere poner una industria transformadora de la agricultura, los economistas que fuimos discípulos de Juan Velarde decían que si España hubiera ido por la ruralización, que es la industrialización de los productos agrícolas, tendríamos otro nivel. Pues una zona donde se están arrancando naranjos y demás, que podía ser una fábrica de zumo, pues que están quitando una oportunidad o están obstaculizando una oportunidad que, como entren ahora en la revisión de por dónde va a ir la línea, pues pasará como todas las cosas en Granada, que se perderán. Y la última, que también tiene su intríngulis y que me han llegado noticias muy raras, es la estación eléctrica o hidroeléctrica de la presa de Rules. Algo que no necesita, tiene el hueco y lo único que hacer es, y además depende de la Junta de Andalucía, es la Junta de Andalucía la que tiene que sacar la licitación.
Y por lo que se ve, según me dijo una persona con autoridad del PSOE, hay un señor en Sevilla que estaba bloqueando y boicoteando, y se habían cargado varias veces la licitación, pues claro, con el tiempo que ha pasado, porque la presa, el agua sigue tirándose, o sea que la presa sería y es capaz de dar electricidad a una población de 30.000 habitantes, que se dice muy pronto. Y ahora que el tripartito, el bipartito que gobierna la Junta de Andalucía, pues la verdad, sois vosotros, entre ellos, sería importantísimo que se viera, porque se está diciendo incluso que Endesa está bloqueando, que el fantasma que hay detrás es Endesa. Se habla que se había dado la concesión al presidente de la Federación Granadina de Comercio, a Gerardo Cuelva, hijo, pero aquello no arranca. Y claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, obviamente nos vamos a interesar por todo, porque aunque sean solo rumores, los rumores también hay que estudiarlos y por tanto ver cómo está la situación. A lo que nosotros nos llega ahora mismo sobre el tema de la presa de Rules es que está la declaración de impacto ambiental y también está en interconexión con los aprovechamientos eléctricos esa declaración de impacto ambiental. No obstante, lo estudiaremos. Con respecto a la situación que se vive en el valle o que se pueda vivir con la rumorología que hay con los espigones, nosotros tenemos claro que esas obras se tienen que hacer. Se tienen que hacer por el desarrollo de la comarca y por el desarrollo de Granada. Y también llevan aparejada una declaración de impacto ambiental. O sea que está todo perfectamente medido. Yo creo que además en Granada ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Porque igual que se han hecho barbaridades en la época del desarrollismo, en otros municipios, en otras zonas costeras, nosotros ahora tenemos un listón de muchas más exigencias medioambientales por el propio desarrollo normativo, por las directivas de la Unión Europea, de las que se tienen que transponer a la legislación española, y España pues forma parte lógicamente de la Unión Europea y tiene que cumplirlas con legislación propia transpuesta, y por consiguiente ese listón medioambiental es mucho más elevado que hace 30 o 40 años y permite que las cosas se hagan de otra manera, con mucho mayor respeto al medio ambiente. Por tanto, ahí hay garantías. Lo que tenemos que hacer es ganar el relato. Lo que no puede ser es que venga un grupo de personas transmitiendo un miedo que realmente no existe y al final haciendo que proyectos económicos se paralicen. Antes lo decía yo con el tema de los amarres, vamos a hacerlos, pero vamos a hacerlos con total respeto al medio ambiente. Se van a poner pues todas las infraestructuras que haga falta para conservar, por supuesto, todas las especies de aves, todas las especies animales que allí hay, que tenga el mayor efecto en la producción económica, pero también que tenga unos planes reparadores medioambientales que puedan mantener el ecosistema tal y como está, incluso mejorarlo. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Motril incidimos mucho en ese tema con la protección de la charca de Suárez, donde invertimos muchísimo dinero a la vez que se hacían promociones, por ejemplo, el Hotel Playa Granada Resort, que hoy en día se está abriendo los 12 meses del año, se ha conseguido que se abra los 12 meses del año y está haciendo que la economía allí sea más potente, porque hay muchísima gente que trabaja en empleos directos, pero también en empleos indirectos. Habría que analizar la cantidad de Coca-Cola que se vende diaria o de carne, etcétera. Todo eso son proveedores. Y al final eso se hizo en su momento con mucho respeto a todas las garantías que exigía la norma. Incluso íbamos más allá y muchas veces doblábamos esas garantías. Es decir, que no está reñido el desarrollo con el respeto al medio ambiente, y ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien en nuestra provincia, que no se han hecho en otras provincias. En cuanto, por ejemplo, a los espigones, hace unos días estaban unos expertos estadounidenses analizando unos espigones con carácter de fauna de coral para hacerlos dentro sin que fueran vistos, sin que salgan a la superficie dentro del mar, y con una especie de sistema con electrolisis para que se fuera generando un espacio medioambiental dentro de la zona marina que pudiera hacer de regulador de las mareas y lógicamente de regulador de las corrientes marinas para proteger la playa. Esto se está estudiando, pero es importante que, aparte de las cosas nuevas que puedan llegar, nosotros podemos hacer proyectos pilotos en ese sentido,
tengamos asegurado que los proyectos que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular van adelante. Como decía, son 14 proyectos de 21 millones de euros. Eso tiene que avanzar y no puede haber nadie que lo frene, porque lo que está claro es que esos espigones son necesarios. Que alguien pasa por Playa Granada, por La Mamola, por Castel, por Albuñol, esos espigones se necesitan para mantener nuestras playas, como lo tienen otras playas de Europa, otras playas españolas. Y por tanto, estamos en el artículo, ahora que estamos aquí en el Club de la Constitución, artículo 9.2 de la Constitución, igualdad ante todos, y que los poderes públicos tienen que garantizar esa igualdad. Y analizando lo que ha pasado en los últimos años con este tema de espigones, si llega alguien con un discurso de que los espigones no se pueden hacer, pues habrá que decirle lo que ha pasado en los últimos 10 años, que es que se han estado trayendo camiones de arena de una zona de la playa a otra para que luego esa arena se pierda y con un coste de más de 1 millón de euros cada año. Si sumamos millones de euros en los últimos 14 o 20 años, ya tenemos prácticamente los espigones hechos, ¿no? Se pueden hacer con respeto al medio ambiente y hay que defender todas las cosas ante los rumores, creo que con la contundencia que nos dan los hechos, que los tenemos, y con la contundencia que nos da el futuro, que también lo tenemos. Pues muchas gracias, don Carlos. Y queremos, en primer lugar, que nos firme nuestro libro de honor. Si eres tan amable de leerlo. Ah, sí. Durante estos 40 años la Constitución, nuestra norma de normas, ha sido una garantía de convivencia para todos los españoles. Me siento muy honrado de haber compartido esta tarde-noche con este fantástico grupo de personas, de granadinos ilustres, que con su tarea vigorizan día a día el prestigio de nuestra querida Granada. En Granada, a 26 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Recuerdo del patio de los Leones de la Alhambra. Muchas gracias.